tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos, bienvenidas al lanzamiento de la campaña Yo no crío con violencia, yo lo hago con ternura. Una campaña de incidencia desarrollada por World Vision Perú. Como sabemos, World Vision es una organización con sede en el Perú que trabaja intensamente en todo lo que tiene que ver con la protección de niños, niñas y adolescentes. Desarrolla una campaña muy intensa en contra de la violencia contra los niños, las niñas y los adolescentes, y en ese marco es que nos quiere plantear esta mañana esta campaña tan potente que lleva por nombre Yo no crío con violencia, yo lo hago con ternura. World Vision lo que quiere de alguna manera es generar conciencia para cambiar los paradigmas de crianza. Paradigmas que hay que cuestionar y que hay que rechazar, pues de alguna manera han instalado una lógica de la violencia paterna y materna hacia nuestros hijos. Una violencia que además ha sido naturalizada, por tanto, es muy difícil de entender y de ver. En ese esfuerzo está World Vision Perú y esta mañana les agradece a todos ustedes que se hayan sumado, que sean parte de esta transmisión, que estén con nosotros en el lanzamiento de esta campaña y por supuesto a los y a las periodistas que están con nosotros, invitarlos a que permanentemente nos envíen sus preguntas para poder trasladárselas a nuestros especialistas, todos ellos especialistas de World Vision Perú. Bien, pero ¿cuál es el marco? ¿Cuál es la situación, el diagnóstico que encuentra World Vision Perú para realizar una campaña de este tipo? ¿Qué es lo que encuentra en sus investigaciones y en sus trabajos? Bueno, nos enlazamos para eso con José Arévalo. José es especialista de incidencia y políticas públicas de World Vision Perú. ¿Cómo estás, José? Qué gusto saludarte, un gran abrazo. Hola Carlos, ¿qué tal? Buenos días. Adelante, cuéntanos un poquito de las investigaciones y el trabajo que ha desarrollado World Vision Perú como sustrato, ¿no es cierto?, como sedimento de lo que va a ser esta campaña. De acuerdo. Fíjate, en World Vision Perú este año hemos realizado un estudio al que hemos llamado Balance sobre los avances y desafíos en la implementación de la Ley 30.403, la ley que prohíbe el uso del castigo físico y humillante en el Perú. Es un estudio que se realizó con una muestra por conveniencia en 6 gobiernos locales y uno regional que han emitido ordenanzas que prohíben el castigo físico y humillante en sus jurisdicciones, y el trabajo de campo se realizó hasta abril de este año. El balance pretende ser una aproximación a la implementación de la ley y proyecta los desafíos nacionales y locales en el contexto de la pandemia a fin de buscar alternativas para mejorar la implementación de esta política pública. Y para tener un contexto temporal, ¿no? Recordemos que la ley, ¿no?, desde el 2015 contamos con la ley 30.403 que prohíbe el castigo físico y humillante, y prohíbe el castigo físico y humillante contra los niños, niñas y adolescentes, no solo en sus familias, sino en todos los ámbitos en que transcurre la niñez y la adolescencia, en la escuela, en los lugares de trabajo, en todos los espacios relacionados. La ley define el castigo físico como el uso de la fuerza en el ejercicio de las potestades de crianza o educación, con la intención de causar algún grado de dolor o incomodidad corporal con el fin de corregir, controlar o cambiar el comportamiento de los niños, niñas y adolescentes siempre que no constituya un hecho punible. Y define el castigo humillante como cualquier trato ofensivo, denigrante, desvalorizador, estigmatizante o ridiculizador en ejercicio de las potestades de crianza o educación con el fin de corregir, controlar o cambiar el comportamiento de los niños, niñas y adolescentes siempre que no constituya un hecho punible. Esta ley se aprobó el año 2015, se emitió el año 2015 y el reglamento aparece casi 3 años después, ¿no? Se aprobó este reglamento de la ley con el Decreto Supremo 03/2018 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, donde se establecen las responsabilidades de cada sector, ¿no?, y nivel del Estado involucrado en la protección de los niños, niñas y adolescentes. Pero además, a partir de la emisión del reglamento es cuando ya se empiezan a emitir las ordenanzas, ¿no?, a través de los gobiernos regionales o a través de los gobiernos locales y las municipalidades. Y en la siguiente lámina lo que vamos a ver es que ya en el 2019 se percibía que el tema del castigo físico y humillante, ¿no?, era un problema profundo en el país y cada vez iba profundizando a pesar de que teníamos esta ley.
La encuesta ENARES del Instituto Nacional de Estadística e Informática, ¿no?, del año 2019, ¿cierto? La encuesta nacional sobre relaciones sociales, ENARES 2019, nos decía que el 58,5% de adultos en el país es tolerante hacia la violencia a niños, niñas y adolescentes. Quiere decir que casi 6 de cada 10 personas adultas en el Perú, en nuestro país, tolera la violencia hacia la niñez. Y además nos dice que casi la mitad de los padres y madres, ¿no?, creen que tienen derecho a corregir a sus hijos pegándoles, ¿no? Creen que tienen derecho a pegarle a sus hijas, a sus hijos, y más de la tercera parte creen que si no se les pega se volverán ociosos y ociosas, o incluso que a pesar del maltrato se pueda justificar que niños, niñas sigan viviendo con sus agresores, ¿no? Esto es un poco para mirar la dimensión del problema público, ¿no?, y además poder dimensionarlo con esta información. En el estudio que hemos realizado, hemos encontrado los siguientes hallazgos. Esto lo vamos a ver en la siguiente lámina, ¿no? La adecuada implementación de la ley 30.403 para la erradicación del castigo físico y humillante no es una prioridad en el país. No estamos haciendo cuestión de Estado el tema, ¿no?, de evitar el castigo físico y humillante. Falta precisión sobre este tema en los planes nacionales, que deberían ser los instrumentos que orientan la implementación de la norma. No se encuentran metas claras, indicadores claros, no hay productos claros, y lo que es más importante, no se cuenta con un presupuesto específico relativo a acciones de prevención y atención del castigo físico y humillante, ¿no? Por ejemplo, en los planes regionales, a pesar de que se aprueban ordenanzas regionales, ¿no?, o a pesar de que se aprueban ordenanzas municipales, ni en los planes regionales de desarrollo, ni en los planes de desarrollo local concertado, encontramos que hayan metas e indicadores, y menos aún presupuestos asignados para la prevención, ¿no?, del castigo físico y humillante. Eso quiere decir que tenemos políticas públicas sin presupuesto, ¿no? Y políticas públicas sin presupuesto en realidad es un mundo de buenas intenciones, pero eso no es suficiente para erradicar el castigo físico y humillante. Hemos también preguntado a los adolescentes, a las niñas, niñas y adolescentes, y a los padres, madres y cuidadores sobre sus percepciones. Entonces lo que hemos encontrado, lo vamos a ver en la siguiente lámina, es que el 85% de los adolescentes consultados, si podemos ver la siguiente lámina por favor, el 85% de los adolescentes consultados para la realización de este estudio rechaza la situación que implica el castigo físico y humillante como método correctivo o un método de crianza. Sin embargo, todavía existen cosas como esta. El 47% de ellos está de acuerdo en que se debe castigar a un niño o una niña que utiliza, por ejemplo, malas palabras delante de sus padres, o estarían de acuerdo con que se les castigue si es que rompen, ¿no?, alguna de las reglas en la familia. Y por el lado de los padres, lo que llama la atención también es que todavía hay un grupo, ¿no?, casi una cuarta parte de los padres y madres que creen que es su derecho castigar a los niños, las niñas y los adolescentes. Frente a este panorama, ¿cierto?, este balance que hemos hecho, nosotros tenemos las siguientes recomendaciones, ¿no? Y estas recomendaciones están en la siguiente lámina. Nosotros creemos que el Estado peruano debe actuar de manera articulada con el objetivo común de prevenir el castigo físico y humillante. Creemos que el Ejecutivo debe aprobar el Plan de Acción para eliminar la violencia contra las niñas, niños y adolescentes 2021-2030, que es un compromiso asumido por el Estado peruano desde el año 2018. Compromiso además asumido como país pionero en la Alianza Global para poner fin a la violencia contra niñas, niñas y adolescentes. Este plan ha sido elaborado por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y ha participado sociedad civil y creemos que debe aprobarse inmediatamente. Por otro lado, el Estado debe dotar de presupuesto a todas las instancias involucradas para la implementación de la política pública. Ya hemos dicho, una política pública sin presupuesto son buenas intenciones, pero eso no ayuda a combatir el castigo físico y humillante. Se debe fortalecer la instancia rectora del Sistema Nacional de Atención Integral del Niño, integral al niño y al adolescente, y se debe promover la articulación
¿no?, entre el Ministerio de la Mujer y Población de... José, tenemos problemas con tu internet, te has congelado. No, sí, se ha congelado. La ventana de José, fíjense ustedes, se ha congelado. Tenemos problemas con el internet desde donde está transmitiendo José Arévalo, pero lo que nos ha contado ha sido sumamente potente. Los números muestran, la evidencia muestra que hay una suerte de cultura normalizada donde la tolerancia hacia la violencia, la tolerancia de la violencia hacia niños, niñas y adolescentes es una norma. Se cuestiona, digamos, el golpe mayor, probablemente los abusos mayores, pero los gritos, las humillaciones, una cachetada, ¿no es cierto?, un jalón de orejas o de pelo, no entra en la lógica de violencia. Por eso es que el paradigma de la crianza es el que hay que cambiar, y en eso está enfocado World Vision. Muchas gracias a José Arévalo por habernos dado esos alcances. José, te tenemos. Qué bueno, por favor, para que puedas terminar. Se había caído el internet. Adelante, para que cierres, por favor, José. Sí. Bueno, las recomendaciones que planteamos es necesario aprobar el Plan de Acción para la Prevención de la Violencia hacia niños, niñas y adolescentes. Ese plan es un compromiso nacional asumido por el Estado peruano como país pionero de la Alianza Global para poner fin a la violencia contra niñas, niños y adolescentes. Es necesario dotar presupuesto. Decíamos, Carlos, que políticas públicas sin presupuesto son buenas intenciones, pero eso no ayuda a combatir el castigo físico y humillante. Y tenemos que fortalecer la instancia rectora para que además cumpla su papel articulador, ¿no?, y pueda articular con otras instancias del Estado. Y finalmente, la DEMUNA es una de las instancias que está más cerca de los niños y niñas en el espacio local, y hay que fortalecerla si es que queremos ganarle precisamente al castigo físico y humillante. Y lo principal es que tenemos que criar a nuestras niñas y niños y adolescentes con ternura. Muchas gracias. Totalmente de acuerdo contigo, José, ese enfoque con ternura. Una pregunta final. Si no hay presupuesto todavía, y desde el 2015 tenemos ley y desde el 18 tenemos reglamento, si no se ha articulado entre las diversas instancias responsables del manejo de esta política pública, ¿por qué? ¿Qué hipótesis manejas, José? ¿Por qué hasta ahora esto duerme un poquito allí en el Ejecutivo y en los gobiernos locales, donde también, por supuesto, las DEMUNAS tienen mucho que hacer? Sí, Carlos, cuando tú iniciaste este programa hablabas de la normalización de la violencia contra los niños y las niñas, ¿verdad? Y hablabas también de que hay paradigmas. Bueno, esos paradigmas se trasladan también al ámbito de las políticas públicas, ¿no? Claro. Se llaman los sistemas de creencia profunda, se convierten en sistemas de creencia de políticas públicas también. Entonces, mientras no desterremos esta tolerancia que tenemos, ¿no?, a la violencia contra los niños y las niñas, probablemente nuestras políticas públicas van a tener mucha más dificultad para poder hacerse reales, para que haya presupuesto, para que se pongan indicadores, para que se pongan metas en los planes, para que la crianza con ternura se convierta en una cuestión de Estado en nuestro país, ¿no? Muy bien, muy bien. José, muchísimas gracias. Gracias por lo que nos has presentado, porque creo que va a ser el insumo que necesitábamos para lo que va a venir a continuación, que es el lanzamiento de la campaña y que nos muestre World Vision qué es lo que ha pensado hacer para de alguna manera y paulatinamente ir cambiando estos paradigmas de crianza. Te mando un gran abrazo, José. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ti. No se olviden a los periodistas y a las periodistas que nos siguen, al público en general, que pueden lanzar sus preguntas a través del chat. Pueden usar el fanpage de la Red Analit o el de World Vision Perú, cualquiera de las redes sociales. @Red Analit, @World Vision Perú. Bien, pero no podemos hablar de violencia a niños, niñas y adolescentes sin tener aquí, bueno, de alguna manera a las víctimas, a quienes padecen esta violencia. Milagros es una adolescente, vive en Ayacucho, representa a la Red Analit, y yo creo que su reflexión nos va a ser también muy útil como insumo para entender la lógica de esta campaña. ¿Cómo estás, Milagros? Qué gusto conversar contigo.
Hola Carlos, muy buenos días y también buenos días a todos los presentes a hoy. Sí, hoy les voy a comentar acerca de un tema muy importante que es la violencia hacia la niñez. Y es un problema que nos viene afectando desde tiempo atrás, pero hemos visto que en esta etapa de pandemia los casos y los índices de violencia han aumentado. Y esto es muy preocupante. Tenemos que trabajar para eliminar la violencia contra la niñez porque este problema genera o afecta en el desarrollo psicológico, social, físico de las niñas, niños y adolescentes, haciéndoles que vivan en miedo en una sociedad, miedo a ser violentados, miedo a que salgamos en esos índices que se muestran a diario en nuestro país. Y además hemos visto que muchos niños, niñas y adolescentes que son violentados o que han sufrido de este problema tienden a repetir este patrón, ya sea en sus colegios, en su comunidad, en su propio hogar o en su entorno, afectándolos y haciendo que este problema social crezca más y sea mucho más grande. Como adolescente, yo al enterarme y sé que mientras hablamos hay muchos niños, niñas y adolescentes que pueden estar siendo violentados en este momento y realmente me entristece mucho y debo de entrar en conciencia y como también debemos de entrar en conciencia a las autoridades adultos de que este problema está y no debemos de normalizarlo. Los niños, niñas y adolescentes y la red Analit podemos contribuir a esta campaña organizándonos, haciendo incidencia como agentes de cambio que somos, realizando actividades desde nuestro hogar, en nuestra comunidad, en nuestro entorno, hablando en las redes sociales y conociendo nuestros derechos para que no sean vulnerados. Además, la red Analit ha venido trabajando ya acerca de este problema que es la violencia familiar y abuso sexual hacia niños, niñas y adolescentes, con una agenda nacional en donde buscamos que esta problemática tenga un mejor manejo y seguimiento a estos casos que se presentan. Además, venimos realizando diferentes actividades como foros, diálogos, mesas de conversación con autoridades, en donde recogemos toda la información y las voces de los niños, niñas y adolescentes que no pueden hablar y que están sufriendo de este problema para llevárselas a ellos, porque creemos que con ellos es con quien debemos de trabajar. Además, hacemos movilizaciones digitales a través de nuestras redes sociales y también utilizamos los medios de comunicación. En muchas comunidades se ha puesto las radios comunitarias dirigidas por niños, niñas y adolescentes en donde buscamos llegar a más adultos, conversación y muchas actividades a favor de que este problema se elimine y seguimos trabajando. Como niños, niñas y adolescentes y como la red Analit, creemos que no debemos de vivir en una sociedad en donde violenten a sus niños, niñas y adolescentes, porque la violencia genera más violencia, porque el hecho de enterarnos y de saber que un niño es violentado no debe de ser normalizado y debemos de trabajar todos juntos para que podamos contribuir a eliminar la violencia contra los niños, niñas y adolescentes. Gracias. Milagros, me ha gustado mucho tu reflexión, pero me he quedado pensando que de alguna manera has repetido varias veces esta frase de haber violentado, ¿no? Violentar, nos violentan, niños, niñas y adolescentes, pero creo que la gente en general, y lo conversábamos con Pepe Arévalo, la gente en general entiende violencia, por supuesto, en su dimensión mayor, el abuso sexual, una paliza, ¿no es cierto?, que deje moretones, heridas, que deje daño visible, pero no necesariamente entiende violencia cuando te pegan dos gritos, o cuando te humillan, o te jalan la oreja, o el pelo, o te meten una cachetada. Estamos educando, dicen algunos papás y mamás. ¿De esto estamos hablando cuando tú hablas de violencia, Milagros? Es decir, ¿de ese nivel también? Claro que sí, muchas veces, y esto es lo común y se ha normalizado mucho, que piensan que la violencia necesariamente es entrar en contacto físico, ya sean golpes, jalones de oreja, pero en realidad no. La violencia también se trata de gritos, humillaciones, porque eso genera un problema psicológico en el niño, que vive con miedo, que muchos padres lo interpretan como respeto, que mi hijo me respeta, pero no, eso es miedo, y eso también es una forma de violencia, y que no debe ser normalizada. El hecho de gritar, humillar, no es normal. Eso también es violencia. De acuerdo, Milagros. Oye, muchísimas gracias por participar de esta presentación, de la presentación de esta campaña tan importante. Gracias a la red Analit, además, que siempre está comprometida en el trabajo con jóvenes.
con niños, con niñas y con adolescentes en todo el país. Te mando un gran abrazo, Milagros, gracias. Ahí estaba, Milagros, desde Ayacucho, que quería compartir con nosotros también su reflexión, absolutamente respetable y central en la discusión que estamos teniendo esta mañana. Insistirles y animarles a que sean parte de este webinar, de esta presentación de la campaña Yo no crío con violencia, yo lo hago con ternura, con sus preguntas, con sus comentarios. A mis colegas periodistas, si quieren opinar, comentar algo, preguntar, por favor, ahí está el fanpage de la Red Analit, @RedAnalit, y el fanpage de World Vision Perú, @World Vision Perú, todo junto. Muy bien, seguimos. Sandra Contreras es directora ejecutiva de World Vision Perú y nadie mejor que ella para que nos muestre la campaña y nos cuente en qué va, hacia dónde va y qué objetivos tiene. ¿Cómo estás, Sandra? Bienvenida. ¿Cómo estás, Carlos? Muy buenos días a todos los que nos acompañan en esta mañana. Estamos muy contentos, de verdad, de poder seguir sumando a esta iniciativa. Como sabes, nosotros trabajamos ya y estamos cumpliendo este año 40 años de presencia en nuestro país, que buscamos contribuir para cuidar, velar, apoyar a los niños y niñas más vulnerables. Y uno de nuestros retos, pues, es cómo promovemos el ejercicio de derechos y el cuidado, en especial la protección frente a todo tipo de violencia hacia los niños, niñas y adolescentes. Bueno, comencemos entonces. Cuéntanos, ¿cómo nace la campaña y qué objetivos tiene? Como han visto y has podido escuchar en todas las cifras que se han dado, que ha compartido tanto José como Milagros, lamentablemente en nuestro país y con el marco de la pandemia, nuestras denuncias por violencia se incrementaron. Los niños fueron uno de los que vivieron la pandemia invisible, se dice, de la violencia en casa, encerrados. Y no es por eso que entre enero y septiembre de este año se atendieron 38.000 casos de niños, niñas, adolescentes violentados. O sea, son los que se atendieron, es decir, son los que buscaron ayuda. ¿Cuántos niños, niñas, adolescentes no han tenido la oportunidad de buscar o conseguir ayuda? Se encontró además que de las 48.000 consultas que tuvo acceso en la línea 100, fueron casos sobre violencia física, psicológica, como Milagros compartió, y también, lo más triste, la violencia sexual. 11.000 niños, niñas, adolescentes reportaron violencia sexual. Y de ellos, hablamos de cada 10 casos reportados, 9 han sido con un enfoque lamentablemente de desigualdad de género hacia niñas y adolescentes mujeres. La situación está crítica, entonces no podemos seguir solamente observando o mirando. Y eso es lo que tratamos nosotros de manejar ahora, de promover con esta campaña. No podemos seguir pensando que criar con castigos, criar con golpes o humillaciones puede formar un niño, un adolescente o un adulto en el futuro probo, idóneo. Necesitamos construir una sociedad sin violencia. Es lo que todos necesitamos para poder tener ese Perú que todos soñamos. Formar niñas, niños con valores, con dignidad, con confianza en sí mismos. Y poder entonces tener esa ruta adecuada a ese país que todos queremos, en los que queremos vivir. Tenemos que protegerlos, cuidarlos. Ese es nuestro rol como adultos, padres, madres responsables. Que ellos puedan desarrollar todo su potencial. La siguiente, por favor. Entonces, ¿qué buscamos con esta campaña? Con esta campaña, Yo no crío con violencia, yo lo hago con ternura. Nosotros estamos apostando por el cuidado integral de los niños y niñas. Y buscamos entonces generar, como tú bien dijiste al inicio, conciencia para que los padres, madres, cuidadores dejen de normalizar la violencia y que puedan buscar otras formas de crianza. Y hay un tema que es importante aquí. Para nosotros, dejar de normalizar la violencia, primero tenemos que restaurarnos nosotros, porque muchos estamos repitiendo lo que aprendimos, y eso ha causado heridas que tienen que ser restauradas. Buscamos también entonces que esto ayude a que los compromisos de los padres digan,
Tome la decisión hoy, yo quiero hacerlo distinto. ¿Puedo hacerlo distinto? Es posible. Tenemos que participar todos, aquí necesitamos sumar. Estado, empresa privada, iglesias, la sociedad en general, las organizaciones de niños y niñas como la que representa Milagros y otras más, medios de comunicación. Son muy importantes porque ellos son los que promueven y van a lograr ayudarnos en este proceso de sensibilización. Nuestras autoridades necesitamos que pongan la fuerza para hacer cambios estructurales, tener políticas públicas robustas que puedan ser implementadas, contextualizadas, con un enfoque de interculturalidad y un enfoque de igualdad de oportunidades en género. Y como mencionó Pepe, un ejemplo importante de algo que nuestro Estado podría hacer es aprobar el plan de acción para eliminar la violencia contra los niños, niñas y adolescentes, derivado de la ley contra el castigo físico humillante. Siguiente, por favor. ¿Cómo nos podemos sumar? Hay 3 formas simples en que los invitamos a cada uno de ustedes a que se pueda sumar. Primero, es informándose. Desde nuestra página web de la campaña, #yonocrioconviolencia.worldvision.pe, van a poder encontrar diferentes artículos, consejos, materiales para profundizar un poco más los que quieran sobre la problemática de la situación de la niñez. Hay mucha información, pero sobre todo, creo que lo nuevo, lo desafiante es aprender cómo lo podemos hacer distinto. La crianza con ternura no es un enfoque idílico de, yo te digo a mi hijito que lo quiero. Está basada en enfoques en las teorías de neurociencia, todo lo que eso produce en nosotros, en temas históricos y en temas incluso educacionales. Segundo, firmar, por favor, el petitorio virtual. Necesitamos que todos los que vivimos en este país, peruanos y todos, nos sumemos al petitorio para unir fuerzas y solicitar al gobierno que apruebe el plan de acción para eliminar la violencia contra niños, niñas y adolescentes. Este plan que tiene que ser multisectorial, que no es solo de un ministerio, sino que reportan a varios ministerios. Y tercero, pedimos su colaboración en una donación. Hágase amigo solidario, porque con la suma de todos los amigos solidarios que tenemos, podemos seguir implementando proyectos, programas para luchar contra la violencia y sobre todo para generar un movimiento que críe con ternura a nivel local, comunitario, con las escuelas, con los maestros, porque la violencia no solo se da en hogar, es el principal lugar, pero se da en las calles, se da en las escuelas. Así que los invitamos a todos a que se sumen a la campaña, porque de esta manera vamos a poder erradicar la violencia contra los niños, niñas y adolescentes. Si quieren conocer más de la campaña, ya está en nuestra página web, yonocrioconviolencia.worldvision.pe, y a través de nuestras plataformas con las que nosotros estamos trabajando. Sumamente importante. Sandra, solamente para resumir, decías, informándonos, que me parece clave, luego firmar la petición, que también es importantísimo, y el tercer punto que planteaba Sandra, ¿cuál era? Apoyarnos con su donación siendo amigos solidarios. Amigos solidarios, era la tercera recomendación que nos dabas, de acuerdo. Ahora, Sandra, en la lógica de esta campaña, también World Vision ha desarrollado un material en video, una pieza en video, que refuerza esta idea, ¿no es cierto?, de cambiar este paradigma justamente en la forma en que criamos a nuestros hijos. ¿Te parece si lo vemos, Sandra, y lo comentamos? Así es. Vamos a conocer a Puñito, entonces, que es un video que buscamos, adelante, que pueda generar esa movilización. Si Puñito se porta mal, lo podrás pellizcar. Su pielcita se pone roja y él se pondrá a gritar. Si le jalas el pelo, llora de verdad. Y si le das un correazo, se pone morado. Pórtate bien, Puñito. Puñito reacciona a todo lo que le dices. No me castigues, mami. Habla, llora y su piel cambia de color al lastimarlo. Puñito. No es normal que este muñeco exista. Tampoco es normal que se siga usando la violencia en la crianza de nuestros hijos e hijas. Comencemos a criarlos con ternura. Escúchalos, acompáñalos y dialoga con ellos con amor para reforzar su autoestima y confianza. Para que actúen con responsabilidad y no desde el miedo. Aprende más en yonocrioconviolencia.worldvision.pe y junto a World Vision Perú
Únete a este compromiso para eliminar la violencia hacia la niñez y construir el país que todos queremos. Ahí estaba entonces este material en video. Puñito, Sandra, tremendo el tema que han planteado, ¿ah? Creo que va a dar mucho que hablar, pero tiene mucho de cierto. Sandra, ¿me escuchas? Sí, te escucho, Carlos. Te decía, esta pieza tiene mucho de cierto, pero va a generar mucho, digamos, ¿son conscientes en World Vision que esto va a impactar mucho, que esto va a generar muchos comentarios? Es que justamente eso es lo que buscamos. Cuando hablamos de sensibilizar, de llamar a revisar esto, queremos que la gente pueda mirar cómo nuestro ejemplo es lo que replican a los niños. Claro. No es lo que decimos, es lo que hacemos. Claro, ni hablar. Este video lo vamos a poder encontrar también en la web de la campaña, por supuesto, y en las redes sociales seguramente de World Vision y de la red Analit. ¿No es cierto, Sandra? Así es, así que los invitamos a todos, por favor, que ingresen. Van a encontrar también otros materiales disponibles. El video tiene esta forma de, primero, llamar la atención y movernos, pero luego no hay que quedarnos en el problema. La idea es pasemos a la solución. La solución es que podemos criar con ternura y ahí también van a encontrar materiales para trabajar con este enfoque. Totalmente. Es lo que plantea World Vision, este enfoque con ternura que es tan importante. Sandra, muchísimas gracias por ayudarnos a entender el objetivo de esta campaña, cuáles son sus metas. Vamos a hacerle sin duda seguimiento y veremos cómo acaba y a qué puerto nos lleva esta campaña tan importante. Muchas gracias, Sandra. Un abrazo. Bueno, y esta campaña que estábamos presentando esta mañana y que están viendo ustedes a través de las redes sociales de Red Analit, @RedAnalit, o en la de World Vision Perú, @World Vision Perú, y donde están llegándonos ya sus preguntas. Muchísimas gracias por ello. Esta campaña tiene entonces material informativo que podemos encontrar en lo digital, como nos ha contado Sandra. Tenemos el video como pieza de apoyo fundamental para la reflexión. Tenemos el trabajo de investigación de José Arévalo y todo su equipo. Y tenemos también la presencia de artistas, de influencers, de cantantes, de gente que se quiere sumar a esta campaña. Gente que desde el sentido común entiende que no podemos seguir criando con violencia. Y una cantante, actriz y profesora de canto que está con nosotros esta mañana, como parte de esta mañana, es Chantal. Chantal Young, ¿cómo estás, Chantal? Qué gusto tenerte aquí. Bienvenida. Gracias, gracias. Qué bonito saber un poco más sobre lo que está pasando en nuestro país, la realidad, ¿no? A veces estamos enfocados en otras cosas y no nos damos el tiempo de ver lo que está pasando con nuestros niños, con nuestros adolescentes. Y aquí en la escuela de voz, es la escuela de canto, es importante poder llegar a estos niños y adolescentes y darles la información que necesitan, no solo ellos, sino sus padres también. Crear confianza, ¿no?, entre nosotros, la escuela y los niños, para que también puedan comunicar, porque cuando están criados con el miedo y todo eso, también es difícil para ellos hablar del tema, ¿no?, de cualquier tema que quizás ellos estén pasando. Entonces, el canto nos ayuda a abrir nuestra boca y hablar, ¿no? No solo cantar, sino que nosotros en Club Divo, en la escuela de canto Divoz, ayudamos a niños y adolescentes y adultos también, porque sabes que crecemos con esto hasta que somos adultos, ¿no? Entonces tenemos que cuidarnos mucho y hay muchas heridas por sanar cuando estamos ya adultos. Entonces, la escuela de canto Divoz se ha propuesto este año, todos los años que vienen, darnos un tiempito con los alumnos para poder hablar con ellos. Entonces, muchísimas gracias World Vision por poder ayudar a gente como yo también, ¿no?, a estar al tanto y apoyar de esta manera. Chantal, ¿por qué ha sido importante para ti sumarte a esta campaña? ¿Por qué lo consideras central estar aquí? Sí, yo veo como trabajadora social, como entrenadora de vida, life coach, es importante ver qué está pasando con nuestros
adultos. Entonces yo veo que los adultos, nosotros, estamos muy heridos. Hay muchas heridas de antes, de la crianza que quizás hemos tenido, la sociedad, ¿no? Entonces estas heridas nos afectan mucho de adultos. Entonces si yo tengo la oportunidad de dar clases de canto, donde tú tienes que abrir tu voz, expresar lo que sientes, he tenido contacto con mujeres que han sido abusadas, que quizás han sido calladas y quieren cantar, pero en realidad han sido calladas, sin poder hablar, han sido lastimadas, violentadas. Entonces el canto te ayuda a soltar, a curar heridas, a soltar, a abrir tu voz, a contar tu historia. Y eso es lo que estamos haciendo con los niñitos desde muy pequeños, ayudándolos a que hablen, que no se queden callados, que no tengan miedo, que hay ayuda, que todo lo podemos sanar y podemos salir adelante. Entonces me interesa mucho porque veo las heridas ya muy fuertes en adultos y puede causar adicciones, depresión, ¿no? La salud mental es muy, muy importante. En ese mismo sentido, Chantal, en tu entorno, en las conversaciones que has tenido con esos papás, con esas mamás que acuden al espacio del canto, pero que conversas con ellos, ¿hay relatos de violencia cuando fueron niños? Digamos, ¿se abren y cuentan estas experiencias? Sí, hay mucho de eso, hay mucha violencia verbal, ¿no? Ay, tú no puedes, ay, no cantas para nada, oye, qué horrible, no sabes cantar, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué vas a cantar? ¿Quién te ha dicho que puedes cantar? ¿Quién te ha dicho que puedes bailar? Estás horrible, estás gorda, estás muy flaca, estás muy esto. Es algo que seguimos haciendo y eso es como un virus y se queda contigo, contagias a otros, porque literal te lo dicen de esa manera y tú te expresas también, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con cómo le hablamos desde chiquitos a los niños, así no estén haciendo algo correcto, hay que entender su punto de vista, ¿no? Muchas veces, no hagas eso, no hagas el otro, ¿por qué está llorando? ¡Cállate! Pero no nos ponemos en la situación del niño, en la capacidad mental que ellos pueden tener en ese momento. A veces mi hijito está llorando, por ejemplo, y es por algo tan insignificativo para mí, un juego o algo así, ¿me entiendes? ¡Ay, que lloras, carajo! ¿Me entiendes? No puedo estar así, o sea, entiendo que estás triste, mi amor, entiendo que no ganaste en tu juego, pero en la vida no se gana, etcétera, etcétera. Entonces yo he tenido que aprender, aquí está mi hijito Malcolm, para que lo vean, justo está con Puñito, tenemos a Puñito, y esto nos aquí está Puñito con nosotros que World Vision nos ha mandado y ha sido una gran enseñanza también para él, porque ahora es uno de sus muñequitos favoritos, porque él no quiere que Puñito sufra más. Entonces, muy, muy importante, ahora lo tenemos a Puñito ya no va a estar sufriendo, ya no va a tener, mira, tiene su moretón ahí en su manita, no, ¿viste? Pobre Puñito. Entonces, es muy importante enseñarles a nuestros hijos, incluso con un muñequito, no tiene que ser Puñito. Le vamos a cambiar el nombre a Puñito porque no queremos que se llame así. Total. Ahora estamos buscando un nombre lindo, ¿no? Entonces, de esta manera también podemos educar a nuestros hijos cuando tienen un muñequito o algo, a cuidarlo, a cuidar ese muñequito, a hablarle con amor. De acuerdo, ¿okay? De acuerdo. Chantal, me queda un minuto. ¿Podría pedirte, abusando de tu confianza, que te animes a convocar, a invitar a otros artistas, a cantantes, actores, actrices, a gente del espectáculo a que se sume a esta campaña? Definitivamente, justo estoy aquí en mi en vivo desde mi página de Instagram, @shantisworld, y de la Escuela de Voz. Invito a mis compañeros, a todos los que están escuchando esto, los que a la prensa, ¿no? Que nos enfoquemos un poquito más en la realidad de nuestro país y no te juro que hoy en día prendo la televisión y veo chismes que a mí no me interesan. Entonces estos son los tipos de chismes que sí me interesan muchísimo y es la vida real, ¿no? Entonces, sí, compañeros, amigos, seguidores de mis cuentas, etcétera, por favor, únanse, vayan a la página Yo No Crío con Violencia y necesitamos firmar esa petición. Eso es lo que lo pido, que no se quede aquí nomás, que verdaderamente entren a la página, que se enteren un poquito más de lo que necesita World Vision para poder seguir adelante y de esa manera también podemos educarnos a educar mejor, a criar mejor.
Chantal, ha sido un gustazo tenerte esta mañana con nosotros. Te mando un gran abrazo y a nombre de World Vision seguramente las gracias por ser parte de este esfuerzo. No, por favor, cuenten conmigo para todo lo que sea ayudar, porque los artistas hay que recordar que Dios nos da un propósito en la vida, un don, somos comunicadores y no estamos aquí para recibir simplemente aplausos, estamos aquí para ayudar. Muy bien, Chantal Young estaba con nosotros entonces en el lanzamiento de esta campaña Yo no crío con violencia, yo lo hago con ternura. Antes de pasar a las preguntas, Sandra Contreras, quería pedirte algunas reflexiones finales, muy brevemente. Bueno, agradecer a Chantal, creo que ha dado una explicación muy clara de lo que significa hacer un proceso de cambio, realmente de pasar de criar con violencia a criar con ternura. Como decíamos a nosotros, el educar con ternura lo que plantea es este proceso de primero reconocer mis heridas y poder tratarlas, restaurarlas. Nosotros hablamos de aplicarnos el bálsamo de la ternura, que es un proceso de restauración que todos los adultos necesitamos reconocer y pasar por él a través de diferentes formas, del arte, de la música, de procesos incluso de meditación. Hay formas, pero lo primero es reconocerlas. Y segundo, es que una vez que he reconocido que tengo esas heridas, necesito pasar a un proceso de formación, de información y luego de formación. Formarme y entonces cómo voy a criar, educar, con cuidado, acompañando, escuchando a mis hijos, amigas, mirándolos desde la edad que tienen. Nosotros decimos, es escuchar su corazón, tener el tiempo, la paciencia para ello. Y luego el tema de, en función de ello, trabajar juntos para enseñarles cómo desarrollar formas de conductas en momentos críticos y de estrés. Así que los invitamos, por favor, entren a la página Yo no crío con violencia.worldvision.peru.pe y busquen la información que ustedes necesiten, desde la mirada que ustedes quieran tener, para que puedan ser parte del movimiento, empezar a vivirlo, porque hay que empezar a vivirlo para poder luego hablar del corazón. Y también, por favor, firmen la petición para poder hacer incidencias, continuar con la incidencia junto con otros grupos de organizaciones ante el Estado para que salga de una vez la política del Plan Nacional Integral. Y les invitamos a que puedan hacerse amigos solidarios. Ayúdenos sumando para poder llegar con este mensaje, con estas metodologías, con estas ganas de transformar nuestro país a muchos más lugares de donde ya estamos, que muchas familias necesitan información, herramientas de formación y acompañamiento para transformar las relaciones en su familia. Muchas gracias, Sandra, por esas reflexiones finales y vamos a dar paso entonces a las preguntas que nos llegan ya a través de las redes sociales. Sandra Contreras, quédate por favor para poder contestar alguna de estas preguntas y al igual que invitar a Marlene Arroyo, directora de Incidencia en Políticas Públicas y Movilización de World Vision Perú, para que también se sume a la posibilidad de responder estas preguntas que nos están llegando a través de las redes sociales. Muy bien, pregunta que viene del diario Trome. ¿Cómo se puede prevenir la violencia infantil y la normalización del castigo físico y humillante como forma de crianza? Sandra, quizás tú nos puedas ayudar. Gracias. Complementando lo que ya mencioné. Una primera forma para prevenir es que las personas, los padres, tenemos que saber cómo, cuál es la alternativa, que tiene que ver con tener una salud mental adecuada, equilibrada, poder mirar al niño distinto. Para eso se requiere que los padres puedan acceder a estos procesos que hemos dicho hace un rato, de restaurar, de formarme, para poder entonces empezar a aplicar una forma distinta, porque los padres, los cuidadores, lo que sí tienen es el amor a sus hijos. Entonces es nada más como ese amor, ese sentimiento que yo tengo, lo voy a traducir en la forma de relacionarme, en la forma de educar con el ejemplo, acuérdense de puñito, y en el tema de cómo le enseño a mi hijo, a mi hija, a manejar estas situaciones críticas, complejas, cómo manejamos las diferencias o las discusiones. Algo que dijo Milagros que quiero trabajar muy fuerte, que es, los niños pueden aprender, y es más, muchos hemos aprendido a obedecer por temor. Pero eso no es lo que se tiene, porque claro, cuando es por temor, me porto bien cuando me miran. Claro. Tengo que aprender a obedecer por amor para honrar.
Muy bien, Sandra, muchas gracias. Gracias también al diario Trome por esa pregunta que ha llegado a través de las redes sociales. Seguimos con algunas preguntas también que llegan y que vamos a tener en pantalla para compartir con todos ustedes. Perú 21 pregunta, ¿por qué las cifras de violencia infantil no disminuyen? A pesar que hay una ley contra el castigo físico y humillante. Marlene, buenos días. Muy buenos días con todos los que nos están escuchando en esta oportunidad. Interesante la pregunta. Habiendo una ley desde el 2015, ¿qué está pasando aún? Y es que el cambio en la sociedad no solamente depende de una norma. Necesitamos que esta norma se internalice y necesitamos que realmente los padres, madres, docentes, cuidadores, todos los que tienen el rol de cuidado, también tengan un cambio en su manera de pensar, porque estamos acostumbrados a creer que si soy papá o soy mamá, me corresponde a mí castigarlo físicamente o psicológicamente porque solo yo, ¿no? En el índice de tolerancia social hacia los niños, niñas y adolescentes, porque hay una tolerancia de este tipo de violencia, es porque el padre cree que le corresponde a ellos castigar. Cree que si el niño se porta mal, hay que darle golpes y eso les va a ayudar a crecer. Por eso el dicho, ¿no? Hay dichos que dicen que justamente, aunque crezca el arbolito torcido, no se endereza. Si desde pequeños lo formamos con una manera diferente de acompañarles, de cuidarles, de guiarles, entonces serán niños realmente que puedan ser de paz, que puedan ser constructores de ciudadanía. Pero también es importante que las autoridades, los operadores de protección, tengan una formación, estén especializados, que puedan tener una atención diferenciada para abordar estas temáticas. Y por eso que creemos que también el Estado debe capacitar y debe desarrollar planes que permitan que los padres se capaciten, puedan reconstruir, ¿no? Y resignificar sus experiencias adversas para acercarnos a la niñez de una manera diferente. Y entonces solo así las políticas públicas podrán hacerse reales. De acuerdo, Marlene, muchísimas gracias. Gracias por ese aporte también en esta mañana del lanzamiento de la campaña Yo no crío con violencia, yo lo hago con ternura. Más preguntas. A ver, Marlene, ¿por qué es importante cambiar la forma de crianza de niños y adolescentes que tolera el castigo físico y humillante? Tenemos que romper este círculo intergeneracional de violencia. Lo que hacemos, lo enseñamos, a veces no solo con lo que decimos, le enseñamos a nuestros hijos con lo que hacemos, cómo lo mostramos, cómo vivimos o convivimos. Necesitamos que la nueva generación de padres y madres realmente puedan enseñar a sus hijos con el respeto, con el diálogo, con el amor, con una caricia esencial, una caricia que no daña, que no violenta, que no abusa, sino que ayuda y afirma su identidad, afirma y le da seguridad para lo que tiene que enfrentar y ser tolerante ante la adversidad, como también ante otras situaciones de violencia. Pero si los padres se transforman a sí mismos, también podrán transformar una nueva generación. Y el Perú necesita una generación de niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos con un nuevo cambio de modelo mental, donde la ternura realmente debe ser primordial para cuidar, acompañar y desarrollar todo el potencial que tiene un niño o una niña. De acuerdo, Marlene. Sandra, me llega una pregunta del diario La República. ¿Qué nuevas medidas puede tomar el Estado para atender y prevenir el castigo físico y humillante? ¿Qué tarea pendiente hay? Te preguntan desde La República. Gracias por la pregunta. Ya hemos mencionado algunas en lo que va de este lanzamiento, que es importante, por ejemplo, fortalecer la instancia rectora del Sistema Nacional de Atención Integral del Niño y del Adolescente, para que su visibilización y rol articulador entre los sectores, porque el abordar este tema en niñez no es solo de un sector, como dije anteriormente,
tienen que participar varios ministerios, el Ministerio de Educación, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, el Ministerio de Salud para procesos de restauración. Entonces es importante que haya una instancia con un rol más importante, más alto, que pueda asegurar esta articulación. Se debe además también en el tema de incluir, por ejemplo, la estrategia de primero la infancia, para que hayan acciones de detección de castigo y fortalecer en las familias el proceso de crianza. Debe haber recursos, un presupuesto asignado suficiente para que puedan entonces, a nivel de los estados, bajar desde lo nacional hasta lo local, los gobiernos locales puedan asegurar procesos educativos de transformación en las familias, a través del Ministerio de Educación o a través de los procesos directos que se encuentran en la gestión territorial local. Es importante también que haya un real funcionamiento más efectivo del Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes frente a violencia en nuestro país. En las zonas rurales, este sistema es muy limitado, casi inexistente. Entonces, si yo soy un niño o niña violentada y quiero ir a que me ayuden, no tengo a dónde. Y es importante este fortalecimiento de estos procesos. La verdad, hay mucho por hacer. Nosotros hemos entregado, como parte de otros colectivos, a las instancias de gobierno, recomendaciones para que puedan mejorar este proceso. Pero parte primero para que haya un presupuesto suficiente para que todas las medidas, desde formación, fortalecimiento de sistemas, articulación, y que tengan una rectoría, que realmente este tema de los niños, niñas, sean prioridad en un gobierno, porque cuando está demostrado ya, los niños que crecen con violencia tienen muchas más probabilidades de tener problemas de trastornos mentales, suicidios, problemas de salud, el tema de desarrollo cognitivo educativo. Y queremos niños criados con valores, queremos un país distinto. De acuerdo, Marlene, Sandra, para cerrar, y si yo les preguntara por algunas técnicas sencillas para comenzar a cambiar esta aproximación a los chicos cuando nos han desobedecido, cuando tienen una rabieta, cuando nos han contestado mal. Si yo les preguntara por técnicas, digamos, sencillas, empezaría por contar del 1 al 10 y respirar hondo, por ejemplo, o sentarme en el suelo y mirar a la cara al niño, no mirarlo desde arriba. Se me ocurren estas, pero ustedes son las especialistas, por eso, Marlene, Sandra, ¿quién me quiere ayudar a dar algunas recomendaciones finales? Sí, bueno, creo que es importante, por ahí empiezo, que el padre, la madre o quien está al cuidado del niño realmente... Sí, respire profundo, tome un minuto para abstraerse un poco y ver y mirar. El adulto, el padre o la madre es el adulto. Así es. No es el niño. Los Así niños hacen la rabieta y los papás responden con la rabieta y responden justamente con violencia, con irritabilidad y no pueden tener el control. Entonces, el problema no son los niños. El problema son los padres que no podemos controlar cómo cuidarlos, guiarlos, y en esos momentos sí, hay que a veces escucharlos, a veces dejarlos que lloren, un momento, dejarlos que lloren, para luego preguntar qué está pasando, o a veces el simple hecho de darles un abrazo, abrazarlos y que se calmen, darles tranquilidad, no responder boca a boca con los hijos, hablar y dialogar. Claro, Marlene, porque ese niño no tiene las herramientas todavía para poder tranquilizarse desde la razonabilidad, ¿no es cierto? Somos nosotros los encargados de llevarlo hacia esa tranquilidad, y con gritos y con apremios no lo vamos a conseguir. Marlene Arroyo, Sandra Contreras, muchísimas gracias por haber estado en esta presentación. Creo que lo que está haciendo World Vision es tremendamente importante, porque tendremos adultos saludables al final del camino, y eso significa una mejor sociedad, un mejor país. Les mando un gran abrazo y enhorabuena por esta campaña. Gracias. Ahí estaba Sandra Contreras y Marlene Arroyo, Sandra, directora ejecutiva de World Vision Perú, y Marlene Arroyo, directora de incidencia en políticas públicas y movilización de World Vision Perú. Súper importante esta campaña. Yo no crío con violencia, yo lo hago con ternura. Hemos llegado al final. Gracias a todos, a todas, por habernos acompañado. Súmense a la campaña, entren a la página web, infórmense, firmen la petición para que la política pública se ponga en marcha, y si desean, súmense solidariamente
a World Vision Perú y a estos esfuerzos. Que tengan muy buenos días.